No le digo siéntase como en su casa, porque esta es la casa de Dios. Y con temor reverente queremos conocerlo a Él, por eso nos reunimos en este lugar con la intención de conocer su carácter, de conocer sus deseos para nosotros. Y en ese afán estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Estamos en los últimos versículos del capítulo 2 para considerar lo que la palabra del Señor dice para nosotros esta noche. Apenas son unos 3 versículos, 23, 24, 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El jueves pasado vimos cómo Jesús llega a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Hablamos del concepto de la Pascua, hablamos de cómo se instituyó la celebración de la Pascua, que era el recordatorio. Dios le dio a Israel la fiesta de la Pascua para recordar cómo habían salido de Egipto con gran poder, con señales milagrosas. Dios los había sacado de Egipto y les ordenó que comiesen cordero asado, ¿sí?, que comieran hierbas amargas y que comieran pan sin leudar. El cordero representaba anticipadamente la muerte de Jesucristo, un cordero que es sacrificado para la liberación del pueblo. Justamente cuando salen de Egipto, un cordero es sacrificado, la sangre es aplicada en los dinteles de las puertas de la casa de los hebreos, y ese último milagro de la muerte de los primogénitos hizo que Faraón los dejara salir. Y algo curioso es que dice que los egipcios no los dejaron ir con las manos vacías. Al contrario, dice que les dieron joyas, les dieron dinero, les dieron todo lo que tenían por motivación, movidos, inducidos por Jehová mismo. Y dice que despojaron Egipto, así esa palabra usa la Escritura, o sea, dejaron sin nada a los egipcios. Y cuando ya ellos están en camino del desierto, el faraón ordena a su ejército ir y traerlos de regreso. En esa épica historia se dan situaciones como la muerte de un cordero que traía liberación, un pan sin leudar que hacía memoria de que por la prisa con la que salieron no les dio tiempo de poner a leudar el pan y tuvieron que comer pan sin leudar. Y las hierbas amargas representaban o traían a la memoria los 400 años de sufrimiento, de amargura sufrida por el pueblo de Israel en Egipto. Dios les manda celebrar esa fiesta para que ellos nunca olvidaran que fue Dios quien los sacó de ahí. Los judíos, los israelitas, se reunían en Jerusalén, en donde estaba erguido el templo, construido por Salomón, reconstruido por Zorobabel, y ahora los judíos asistían al templo para celebrar la Pascua. Y el jueves pasado vimos cómo es la llegada de Jesús a Jerusalén. Llega al templo y encuentra que el templo está convertido en un mercado. Hablamos de cómo si Jesús viniera hoy, quizá tendría que hacer un látigo nuevamente para bajar a los predicadores de los púlpitos, aquellos que andan detrás del dinero de la gente, a los que le rapan la lana a las ovejas, pero no las cuidan. Hablamos de ese tipo de cosas, hablamos de cómo Jesús azota a los vendedores
da vuelta a las mesas y llama a aquel desfase como: han convertido la casa de mi padre en casa de mercado, dice San Juan, aunque en otra en otro de los evangelios dice en cueva de ladrones. Pensábamos cómo las iglesias hoy tienen ventas de comida, ventas de libros, venta de esto, venta de lo otro, y quieren cobrar hasta la entrada, pues. Y esas cosas definitivamente nos hacen recordar lo que pasó en esa ocasión. El versículo 23 dice que Jesús ya está en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y que muchos vieron lo que Jesús hizo. Viendo las señales que hacía, o sea, hubo milagros ahí. No me pregunten qué milagros, de qué magnitud o de qué género, hubo milagros. La Escritura dice que la gente creyó viendo las señales que el Señor hacía. Aunque en los versículos anteriores vimos a los fariseos molestos por lo que Jesús había hecho de limpiar el templo del comercio, y le dicen: si haces estas cosas, entonces muéstranos alguna señal para demostrar que tú eres un enviado de Dios. Y Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron: 46 años tardaron nuestros padres en edificar el templo, y tú dices que en 3 días lo reedificas. Pero Jesús hablaba de su propio cuerpo. Cuando dijo destruyan este templo, se refirió a él. Y dicen los versículos 21 en adelante que cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, estas cosas vinieron a la mente de sus discípulos. Aunque se negó a hacer otras señales y dijo que la señal que les daba era reconstruir el templo, o sea, resucitar al tercer día, aunque él dijo esas palabras, el versículo 23 nos asegura que sí hizo otros milagros, hizo otras señales que llevaron a la gente a creer, y preste atención, a creer en su nombre. Y aquí hay un punto bien importante: el nombre de Jesús. Hablemos un poco pues del nombre de Jesús. Hasta ese momento la gente conocía el nombre de Dios de una forma suspicaz. Los sacerdotes habían ocultado el nombre de Dios. Entonces se decían nombres como Adonai para referirse a Dios, que quiere decir el Eterno. De hecho, los que practican el judaísmo todavía se refieren al Señor como el Eterno. No poca cosa, o sea, decir el Eterno manifiesta una característica, un atributo que solo le pertenece a Él. Pero cuando Moisés le preguntó, Dios le dijo a Moisés: ve y libera a mi pueblo, habla con Faraón. Y él le dijo: y si me preguntan quién te envió, ¿qué les diré? Porque Moisés no conocía el nombre de Dios. Entonces les digo, se decía Adonai, se decía el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Y nombres que se usaban para de alguna manera referirse a Él, pero nunca nadie les había dicho el nombre propio de Jehová. Cuando Moisés le pregunta: ¿qué les diré?, les dijo: yo soy el que soy. Tampoco le dio un nombre. Yo soy el que soy, en otras palabras, el Eterno. De ahí que los judíos profesantes de la religión judía, cuando reciben la ley, en la ley aparece este mandamiento, dice: no tomarás, no usarás el nombre de Yahweh
tu Dios en vano. Y Yahweh eran las consonantes de yo soy el que soy, las iniciales consonantes, como quien dice la abreviatura de yo soy el que soy, e intercalaban las vocales de Adonai para que se dijera Yahweh. Y era tan sagrado que nadie estaba autorizado a mencionar el nombre tal y como era, sino que se usaba el nombre Yahweh como una forma de reemplazar ese nombre sagrado y tener una opción de decir un nombre para referirse a Dios. De hecho, el nombre de Dios sería impronunciable si no fuese por esas vocales que se intercalaron. Dicen por allí que cuando el salmista dijo todo lo que respira alabe a Jehová, se refería al hecho de que cuando usted respira, así suena el nombre del Señor, nuestro Dios. No hay vocales. Y todos los seres vivientes hacen eso. Pronuncian el nombre del Señor. El detalle es que transcurre el tiempo y 700 años antes de que Jesús naciera, a un profeta muy importante, considerado el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, mencionan los profetas mayores por la extensión y contenido de su profecía, aparece el profeta Isaías, a quien Dios le da revelación propia del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios hecho carne. Y se le dijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios está entre los hombres. Y más adelante encontramos ya a José y a María recibiendo el mandato de Dios para ser el instrumento de Dios para la encarnación del Dios eterno. Y a ellos se les da la orden precisa de llamar el nombre de aquel bebé Jesús. Oiga, Jesús, porque hoy han querido cambiarle y dicen Yeshua, porque Yeshua sería la pronunciación en hebreo. Pero en la época y cultura en la que Jesús nació, José y María hablaban griego, y en griego es Jesús. Y entonces nace este pequeño, al cual llaman Jesús. Dicho sea de paso, su nombre quiere decir Jehová salva. Ese es el significado de Joshua o de José. Y Jesús es una variante, es Yeshua, que quiere decir la salvación de Dios ha llegado. Yo soy el Salvador, en otras palabras. Jesús quiere decir Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo hay una forma de ser salvos. Yo no le debo nada a esta iglesia. Mi salvación me la dio Jesucristo. Yo no predico para servir a esta iglesia, predico para servir a Jesús. Y hemos de entender, mis hermanos, que la salvación es obra de Jesús. Solo Él salva. La iglesia católica vive peleando ese asunto de que ellos son los primeros, o quién llegó primero, y si el huevo o la gallina. Jesús es el que salva, señores. Nosotros nos congregamos en un lugar como este y no somos más que un pequeño grupo de personas que andamos buscando lo mismo: conocer a Dios en su palabra. Pero en realidad la iglesia no nos ha dado otra cosa. Fue Jesús el que se clavó en la cruz del Calvario. Él es el Salvador. Ni tampoco me salvé yo a mí mismo como fruto de mis ofrendas, como fruto de mis buenas obras, como fruto de pertenecer a la iglesia. No me salvé yo por arrepentirme de mis pecados. Me salvó Él yéndose a clavar a la cruz del Calvario.
Y este es un punto tan álgido, porque, mis hermanos, si no hemos entendido que Jesús es el Salvador y que Él ha hecho una obra en nosotros, estamos teniendo una religión más. Estamos siendo como cualquier otra. Y hermanos, vive Dios que lo que menos quiero es que nosotros tengamos una religión. Y eso es a título personal, pero lo que Dios quiere es que también rompas con la religión. Cuando Él vino y anduvo en el mundo, su pleito no fue contra los pecadores, su pleito fue contra los fariseos, contra los religiosos de su tiempo. Que si hay que guardar el sábado, que si hay que vestir de cierto modo, que si hay que... Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es el mandato. Y eso rompe todo paradigma religioso. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Sí, pero que libre albedrío. No, usted no tiene libre albedrío, hombre. Efesios capítulo 6 dice: nosotros también en otro tiempo, como ellos, como los que están en el mundo, estábamos muertos, no enfermos de pecado. No, enfermos no. Muertos en delitos y pecados. Si un muerto tiene libre albedrío, vaya usted a predicar al cementerio a ver si se arrepiente algún muerto. La gente allá afuera tiene un libre albedrío que los lleva a devanarse una y otra vez en el mismo pecado y no logran salir de ahí. Mi libre albedrío me tuviera todavía en el mundo. Mi elección siempre hubiera sido hacer lo malo. Lo digo porque me conozco y lo digo porque la Biblia dice: los deseos del corazón del hombre de continuo es solo hacer lo malo. La salvación, mis hermanos, es obra de Dios que le da vida a los muertos. Y allá, muerto en delitos y pecados, Él me llamó y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el Lázaro era yo, que resucitó, que volvió a la vida, que vino a vivir la vida de Dios. Y obvio, todavía arrastro mugre del mundo, pero voy en este camino hacia la perfección cristiana, sacudiéndome todo aquello que dice el apóstol Pablo: despojémonos pues de todo el peso del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia esta carrera que se nos ha encomendado. El punto es que aquí dice creer en el nombre de Jesús. Muchos creyeron en su nombre. O sea, se quitaron el concepto aquel de Yahweh, Jehová, y creyeron que Jesús es Dios hecho carne y que Él es el Salvador, como lo reza tácitamente su nombre. Él es el Salvador. Josué quiere decir Jehová salva. Jesús quiere decir yo soy su Salvador. Jehová ha salvado. Y entonces el punto es cuánto nosotros apreciamos el nombre de Jesús. Con cuánta reverencia pronunciamos el nombre de Jesús. Porque los judíos quisieron hasta cambiar el nombre, sustituir el nombre para que nadie lo pronunciara de forma irreverente. Y entre nosotros, en México, son puños de gente que se llaman Chus, Jesucito. Y capturaron a Jesús Arias y lo llevan preso por sinvergüenza, por ladrón, pero lleva el nombre de Jesús. O sea, es más, la gente no dice Jesús con temor reverente, dicen Tatachús. Ahí, perdón, cuando usted se refiera a nuestro Señor Jesús, hágalo con santa reverencia, con temor y temblor. Él es
Dios, el Salvador de nuestras almas. Y me llama la atención porque estos creyeron en el nombre de Jesús. Y eso acarrea salvación para sus almas. ¿Cómo ve? Y allá los apóstoles le dicen al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo, en Jesús el ungido, y serás salvo. No le dijeron: sí, pero tienes que dar los diezmos y guardar el sábado. Pero tienes que ir a la cruz del perdón de rodillas. Y si no, no. Dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Pero hay algo curioso, es que creyeron en su nombre porque vieron las señales que Él hizo. No puedo dejar de pensar que hubo gente que creyó legítimamente en Jesús para salvación. Pero a su vez, el texto insinúa que a lo mejor creyeron porque fueron convencidos mediante las señales que Él hizo. Hay gente hoy buscando señales. Si el Señor me sana, yo le voy a servir. Si el Señor hace esto o aquello, y condicionan a Dios buscando que Dios... Mire, usted está bien equivocado. Dios no es un mendigo de amor. Acepte al Señor, Él lo necesita a usted. ¿Cómo estará de triste el Señor porque usted está equivocado? El Señor es Dios todopoderoso, todo lo que ha querido ha hecho. Cuando a Él le place salvar a alguien, va y lo agarra de los pelos, lo trae, le cambia el corazón de piedra, le pone uno de carne, que lo alabe, lo adore y le sirva. No es que acepte a Jesucristo, por favor. Ese no es el evangelio. El evangelio que Jesús predicó aparece en Marcos capítulo 2 y dice: y empezó en esos días el Señor a predicar el evangelio diciendo: arrepentíos y convertíos para que os sean perdonados vuestros pecados. Es un mandato, no es una súplica. Mire, entréguese a Cristo, Cristo le ama. No, Señor, arrepiéntase de sus pecados y crea en el Hijo de Dios, será salvo. Y no es una sugerencia, es una orden. Dios es soberano. Digo, uno quisiera hacer muchas cosas y no puede. Pero Él todo lo que ha querido ha hecho. Salmo 115, ¿no? Los ídolos de los pueblos, dice, tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y los tienen que cargar. Pero Jehová nuestro Dios, dice, está en el cielo y todo lo que ha querido ha hecho. ¿Qué parte de todo no entendió usted? Y le dicen a usted que usted tiene libre albedrío, porque si usted quiere, usted le da permiso al Señor. Dice Marcos Witt que Dios tiene atadas sus manos a la voluntad del hombre. ¿Cómo? Es que Dios puede, digo, con un pensamiento, por no decir con un soplido, con un dedo, mandarnos al infierno en 2 segundos. No es que Dios está a la expectativa de que usted le reciba o no le reciba. Él hace lo que Él quiere. Nosotros estamos aquí porque Él quiere que estemos. Él nos trajo, no venimos nosotros. Él nos trajo. El arrepentimiento que alguna vez evidenció nuestro corazón y que debería de ser parte de nuestra práctica diaria, estar arrepentidos de todo lo que le fallamos al Señor, tampoco no es obra de nosotros. Es por la persuasión de su Espíritu Santo. A ver, analícelo. ¿Qué hay en el mundo que escape de la soberanía de Dios? Y ahí el grave error del arminianismo, que
pone a Dios en segundo plano y al hombre en el centro de la ecuación, decidiendo el hombre si sí o no, si tome usted la decisión, ¿va? No, pues es que cuando Dios llama a alguien, su llamado es irresistible. Y como le dijo aquella de la película, ¿quieras o no? Dios va a hacer lo que Él quiera. Y entonces cuando dice de esta gente que creyó por causa de las señales, pregunto, ¿nosotros estamos creyendo en el nombre de Jesús bajo la condición de que Él haga algo? ¿O estamos creyendo en Él porque su palabra lo dice? Porque, ¿cómo dice Romanos? Por el oír la palabra viene la fe. O sea, la forma correcta de creer en Dios es creer la palabra, es creer la escritura. Oh, hermanos, estando yo en oración, eran las 2 de la mañana, yo rogaba y el Señor se me apareció y me dio un mensaje para ustedes. Falso, mentiroso. Usted créale a la Biblia. Esta es la palabra profética más perfecta. La gente tiene alucinaciones. La gente se enferma del estómago y sueña cosas. Pero la Biblia no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no quedarán sin cumplirse. Hoy está de moda que la gente le pregunta a ChatGPT. Le preguntan al enemigo lo que quieren saber de Dios. Si usted tiene la Biblia, pues pregúntele a la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, tampoco lo cree. Y si la Biblia no dice lo que usted quiere saber, pues será que Dios no quiere que usted sepa eso. Confórmese. Dios es soberano, Él es el rey. Pero no porque la Biblia no dice quién es el anticristo, usted le va a ir a preguntar al ChatGPT que quién es el anticristo. Ya le va a decir el diablo, yo soy su señor. No, él es el engañador. El diablo no se va a dar color. Y ahí andan tirándose la bolita, que si Jared Kushner, que si Donald Trump, que si Nayib Bukele, quién será el anticristo. La Biblia no dice el nombre. Algunas señales da la Biblia, pero no es para que usted ande preguntándole al enemigo lo que la Biblia, solo la Biblia nos debe de dirigir. Versículo 24. Fíjense pues, dice que viendo las señales, muchos creyeron, pero Jesús mismo no se fiaba de ninguno de ellos, porque Él conoce a todos. Hay mucha gente hace el parapeto de que son cristianos, predican bonito, hablan bonito, ay, qué amabilidad, qué dulzura, ay, el hermanito lindo, que Dios lo bendiga, siervo. Dios conoce cada corazón. Dice que Jesús no tenía necesidad de que ninguno le diera razón de quién era el fulano. Jesús mismo sabía si el arrepentimiento que alguno decía tener era real o no. Digo, lo estoy diciendo en tiempo pasado, por favor entiéndame. Jesús sabe si tú eres sincero en esta noche. Si lo tuyo es una mera mascarada, un pantallazo, que cuando regresas a tu casa ya no eres nada. Él lo sabe todo. Y mire, no faltan en la iglesia aquellos y aquellas que quisieran ir con el Señor y decirle: Señor, yo venía a decirte que mira, pues la fulana no es nada. Castígala, Señor, tal vez se arrepiéntela. Dios no necesita que usted vaya a ponerle queja del hijo de Rufino. Él conoce cada corazón. Jesús mismo no se fiaba de ninguno de ellos porque Él conoce a todos.
Ay, que no haya alguno escondido ahí atrás de un matocho diciendo a mí que no me vaya a ver. Conoce a todos. Conoce a todos. Y sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser honestos y decir: sí, yo soy pecador, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Yo reconozco mis faltas, Señor, yo he sido chute, yo he sido un mentiroso, y Señor, yo me quedo. Es lo mejor que podemos hacer, porque todo el mundo ya lo sabe. Y todavía nosotros: oh Señor, aquí está tu siervo, yo te he sido fiel tantos años, respóndeme, Señor. No, el Señor te conoce. Lo mejor que podemos hacer es ser humildes y reconocer que, digo, y si buenos no somos. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué se ha creído usted más bueno todavía? Y ha querido pasarse por encima de las palabras del Señor Jesús cuando dijo que no hay ninguno bueno. Hombre, reconozcamos que la regamos, que la embarramos, que andamos chuecos. A uno le pregunta: ¿qué tal, hermano? Bien. Sí, bien, hermano. Pues gran dolor de rodillas, todo. Dios lo sabe todo. Y digo, eso es en enfermedades físicas, no. Mire la de enfermedad del alma. Dios la sabe toda. Vergüenza deberíamos de sentir delante del Señor, porque su mirada es como luz infrarroja, como rayos X, que pueden ver toditita la porquería que somos. Pero Jesús mismo no se fía de ninguno, porque Él conoce a todos y no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el corazón. A mí me da una gran vergüenza cuando doblo mis rodillas para orar y le digo: Señor, tú lo sabes todo, le digo yo nomás, porque ¿qué? Hasta vergüenza da decir realmente lo que nosotros somos. Señor, tú lo sabes todo de mí, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame. Yo quiero ser mejor persona, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor esposo. Señor, yo reconozco que he fallado. Bueno, si usted quiere arrepentirse y buscar a Dios, haga como dijo Rabito: sinceridad. Hermano, lo que Dios te está pidiendo se llama sinceridad. Pero si usted no quiere arrepentirse, venir a los pies del Señor, el mensaje ha sido dado esta noche. Dios lo sabe todo de ti. Nada le es oculto. No necesita preguntarle al pastor cómo te andas portando. Ese es el mensaje esta noche. Lo toma y reconoce sus faltas y viene al Señor de corazón, o siga diciéndole a la gente que usted es santo varón de Dios. Perdónanos, Señor, que hemos fallado tanto. Insondables como el mar son la multitud de nuestros pecados, Señor. Y cuántas veces nos hemos jactado, hemos presumido una santidad que no tenemos, Dios. Qué vergüenza y qué pena se siente en el pecho. Pensar, Señor, que tú lo sabes todo de mí, que nada te es oculto, Señor.
porque te he fallado, Señor, una y otra y otra y otra y miles de veces. Señor, perdónanos. Vuélvete a nosotros, Señor, con ojos de amor y misericordia. Borra nuestras rebeliones, Señor, y moldéanos a tu manera. Tú el alfarero y nosotros el barro. Haz lo que tengas propuesto hacer con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.